Bienvenida, bienvenido a su programa Rubro y Texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos da, como siempre, un gusto poder contar con su presencia y que nos esté acompañando en un programa más para conocer la jurisprudencia y tesis que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa se ha estado dando a conocer la jurisprudencia y tesis que ha emitido la actual integración de la magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral, explicándolas desde el rubro y el texto, de una manera muy sencilla, con el propósito de que podamos entenderlas con claridad. Recordemos que desde el rubro podemos saber en qué consiste el criterio de una jurisprudencia o tesis, y el texto es donde está en general las razones justificadas de la decisión de la Sala Superior. Ya sabe usted, las jurisprudencias y tesis las podrá consultar en el IUS Electoral, sitio oficial de su publicación, que está disponible ingresando a la página de internet www.te.gov.mx o mediante la siguiente dirección electrónica que ve en pantalla. En cada programa de rubro y texto nos ha acompañado una secretaria o secretario de estudio y cuenta o de tesis de las ponencias de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes, por su vinculación con los asuntos que resuelve este órgano jurisdiccional y que a partir de ello se generan nuevos criterios, nos ayudarán a comprender cada una de estas. Hoy, en especial, contaremos con la participación de la licenciada Priscila Cruces Aguilar. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué gusto que nos acompañes. Secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Querida Priscila, nos da mucho gusto que nos acompañes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia por su participación y interés en esta jurisprudencia que es muy relevante y que ahorita vamos a explicar con más detalle. Muchas gracias, Lucy, por considerarnos. Bueno, pues nosotros estamos encantados de contar contigo y déjame le cuento, las jurisprudencias que comentaremos hoy, hoy son dos criterios también muy relevantes e interesantes. El primero, la Sala Superior ha determinado que tiene competencia para conocer de actos de otras autoridades que puedan incidir o impactar en las facultades fiscalizadoras del Instituto Nacional Electoral cuando desplieguen sus facultades fiscalizadoras. Al mismo tiempo, Priscila nos comentará si cuando el Instituto Nacional Electoral ejerce sus facultades fiscalizadoras le es oponible o no la institución jurídica de la Reserva de Información Ministerial, también conocida como secreto ministerial. Les hablo de las jurisprudencias 8/2022 y 10/2022, mismas que mediante los códigos QR que está viendo en este momento en pantalla podrá consultar escaneando con su dispositivo electrónico o teléfono inteligente. Sin más preámbulo, vamos a la siguiente sección, arquitectura de la jurisprudencia. Por favor, Priscila, háblanos de estas jurisprudencias que tratan en principio sobre la competencia para conocer de actos de otras autoridades que puedan tener alguna implicación o pongan obstáculo a las facultades, ya lo dijimos, fiscalizadoras del Instituto Nacional Electoral, y en el mismo contexto nos expliques el tema de si le es oponible al Instituto Nacional Electoral la Reserva de Información Ministerial. Mira, Lucy, este caso y estos casos ambos tienen coincidencia en los precedentes que las conformaron. Los casos son los mismos y hay que darle contexto a qué pasó y si estos casos realmente son nuevos o no. Ambas jurisprudencias están narradas dentro de las facultades de fiscalización que tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque a lo largo de las sentencias, si nosotros nos vamos a los casos, podemos identificar que esta Sala Superior ha reconocido que la intención del legislador a lo largo de todas las reformas electorales desde el 2007 ha sido fortalecer las facultades de vigilancia de los recursos de los partidos políticos, de los candidatos, de todos los sujetos obligados en materia de fiscalización. Y dentro de este contexto de fortalecimiento de la facultad, tenemos también que interpretar como juzgadores si el secreto ministerial, que no está explícito en el artículo 41 constitucional como inoponible, es posible superarlo
por la Autoridad Electoral Nacional o necesariamente, como vemos la norma penal, es algo que es secreto, que es información reservada y que por el sigilo de las investigaciones de las fiscalías no se pueden conocer. Entonces, toda esta problemática surge, digamos, dentro de un sistema de fiscalización que cada vez va ampliando y concentrando, también hay que decirlo, las facultades en el Instituto Nacional Electoral, y dentro de un contexto también de un sistema jurídico que es muy dinámico, y hay que recordar que dos de estos precedentes, una vez que la Sala Superior emitió sus casos y sostuvo que el secreto ministerial, como nos decías, es inoponible, llegaron a la Suprema Corte de Justicia para cuestionar si esto era realmente electoral o correspondía a otras materias. Dentro de todas estas preguntas que surgen dentro de la elaboración de las sentencias, tenemos estas dos jurisprudencias y ya nos anunciabas tú, ya pudimos ver las jurisprudencias. La conclusión es muy sencilla, digamos que son dos premisas: sí es un acto materialmente electoral y el secreto ministerial es inoponible para el INE cuando esté en ejercicio de las facultades de fiscalización. Priscila, nos estás dando pues una apertura, una introducción muy interesante. Estamos conociendo la importancia, estamos conociendo el contexto y bueno, pues estimada Priscila, esta introducción que nos has dado sobre este criterio de jurisprudencia tan relevante en la que se ha determinado sobre la competencia de la Sala Superior para conocer actos de otras autoridades cuando incidan en las facultades del Instituto Nacional Electoral y respecto de la reserva de información ministerial, temas de los que ya empiezas a darnos mucha claridad. Pero, ¿qué te parece si ahora, como hemos dicho, nuestras jurisprudencias y tesis, además de un rubro, pues tienen también un texto que se particulariza por contar con tres partes? La primera son los hechos, es decir, aquí se plasma el problema o conflicto jurídico surgido. La segunda, hablamos del criterio jurídico, en donde se expresa la solución del problema dado por la Sala Superior a partir del estudio y análisis precisamente del problema. Y un tercero, la justificación, que en principio, bueno, pues se relatan de manera concreta y breve los fundamentos legales con las que la Sala Superior sustenta su determinación. Priscila, tienes que ayudarnos a explicarnos estos puntos respecto de los interesantes temas de que tratan las jurisprudencias, así es que todo tuyo el programa. Muchas gracias, Lucy. Mira, los hechos, como les decía, son los mismos. De hecho, los precedentes que integran la jurisprudencia son exactamente los mismos casos, de ambas jurisprudencias. ¿Qué pasó? Bueno, el Instituto Nacional Electoral es nuestro actor en estos medios de impugnación. Es algo que en principio es atípico y también nos contextualiza la relevancia del caso. ¿Contra quién viene? Viene contra distintas, digamos, fiscalías de la Fiscalía General de la República, porque emiten actos, dentro de todos los casos emitieron actos que consisten en la negativa del acceso a la información de ciertas carpetas de investigación. ¿Qué decía el INE? Oye, necesito acceder a la información que está dentro de la investigación penal para poder yo ejercer mis facultades completas de fiscalización y poder allegarme de mayores elementos y determinar si hay ilícitos o no en materia de recursos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Pues la Fiscalía aplica su normatividad dentro del ejercicio de sus facultades y dice: yo tengo un deber constitucional y legal de proteger el secreto de todas las investigaciones que estoy realizando, porque digamos, es razonable, hay derechos de las víctimas que deben protegerse, también derechos de las personas que están imputadas, de que no se les revele la información a cualquiera. ¿Qué dice la Fiscalía? Yo solamente puedo proporcionar información a las personas que forman parte de la investigación, ya sea que sean víctimas, que sean ofendidos, que formen parte de la carpeta. Y tú, Instituto Nacional Electoral, tú no eres ni víctima ni ofendido en todos estos delitos, no te voy a dar la información y tampoco veo que estés dentro de las autoridades que yo tengo catalogados con un deber de colaboración. Entonces, en un primer momento llega el INE y nos dice: oigan,
necesito esa información porque yo la conozco en medios, porque es parte de lo que me presentan los quejosos y los denunciantes que presentan sus procedimientos administrativos sancionadores en fiscalización, y quiero pues investigar qué hay. Parte de mi deber es realizar investigaciones que le llamamos nosotros exhaustivas, completas, que desahoguen todas las líneas de investigación. Acuden a sala superior con un alegato muy interesante que es: yo necesito, para poder desplegar mis facultades completas, el acceso a esta información, pero también, si no me la dan, me están obstruyendo la posibilidad de ejercer una facultad que tengo constitucionalmente, porque recordemos, como les decía, que la fiscalización ha sido intención del legislador fortalecerla. En cada reforma electoral que nosotros vemos, hay un diente más que se le da a la autoridad fiscalizadora. En 2007 se le liberan los secretos bancarios fiduciarios fiscal. En 2014 se hace un sistema de contabilidad en línea. Se introducen causas de nulidad relacionadas directamente con la fiscalización. Entonces ya digamos que la fiscalización va a tener un protagonismo muy grande dentro de nuestro sistema jurídico electoral. Cuando nosotros nos presentamos en estos casos, tenemos que superar algo que nosotros los abogados le llamamos presupuestos procesales. ¿Qué son estos? La competencia. ¿Quién va a conocer de esto? Generalmente, cuando hay conflictos entre autoridades, lo que se plantean son controversias ante la Suprema Corte, o se estaban planteando, y fue parte como de la discusión dentro de las sesiones públicas, si había que promover amparos, si realmente como sala superior nosotros íbamos a conocer de una impugnación promovida por el INE contra una autoridad penal, pues estaba un poco... Sí, porque era de dudoso. autoridad a autoridad. Exacto. Entonces, sí son casos atípicos. ¿Qué resolvimos? La sala superior dijo que esto materialmente era competencia electoral, porque el INE, cuando solicitó la información que le fue negada, lo hizo fundamentado en sus facultades constitucionales y legales en materia de fiscalización. Entonces, como fue dentro de un contexto de un procedimiento administrativo sancionador que estaba investigando, pues sí era necesario que el instituto conociera. Así es como nosotros aterrizamos la materia de fiscalización en la materia electoral y conocimos competencialmente de estos asuntos. Gracias, Priscila. Vamos a una pausa, es muy breve, regresamos. Y regresamos con Priscila, ya nos ha dado una excelente explicación sobre las jurisprudencias que estamos hablando hoy. Les recuerdo las jurisprudencias, claro, la jurisprudencia 8/2022 de rubro, competencia, corresponde a la Sala Superior conocer y resolver de actos emitidos por autoridades que puedan incidir o tener un impacto en las facultades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como la jurisprudencia 10/2022, que lleva como rubro reserva de información ministerial en el contexto de colaboración y auxilio entre las autoridades del Estado mexicano, es inoponible al Instituto Nacional Electoral cuando éste actúa como autoridad fiscalizadora. Ahora, Priscila, tenemos que seguir conociendo un poco más sobre estas jurisprudencias y saber de algunos aspectos que serían importantes destacar. Criterio jurídico y justificación, por favor. Bueno, Lucy, ya habíamos trabajado un poco lo de la competencia y aquí es relevante, dentro de la justificación de todos los casos, tomar en cuenta que la Sala Superior dialoga con sus precedentes y es parte de lo valioso, de la valía de estos casos, la referencia a un recurso de apelación del 2003, el 18 del 2003, en donde esta Sala Superior conoció del famoso caso Pemex Gate. ¿Y por qué es relevante? Porque ya tenemos una tesis orientadora que afirma que el secreto ministerial es inoponible. Pero ¿por qué estaba la duda? Porque toda la justificación que hay en ese criterio es justificación de leyes que no necesariamente están vigentes en la actualidad. Digamos, ya han pasado casi 20 años después de la emisión de ese criterio. Ahora, esta justificación que realiza la Sala Superior, como les decía, tiene sustento en una interpretación sistemática y funcional de donde se desprende
el principio de auxilio y colaboración que hay entre las autoridades en general, tanto en la normatividad electoral como en la normatividad penal. Y esto nos da mucha relevancia y trascendencia porque recordemos que la fiscalización procura vigilar los recursos, pero con una finalidad muy específica, que es proteger la transparencia en los recursos, la rendición de cuentas, la equidad en la contienda, y sí está pensado de cara a crear herramientas para garantizar también otro principio que es muy valioso y que nos rige en el sistema electoral, que es el principio de autenticidad. ¿Qué significa esto? Que la fiscalización se vuelve un arma más para que la ciudadanía tenga información clara sobre cómo se utilizan los recursos y entonces ya tome una decisión informada sobre cuál es la opción política que va a apoyar. Entonces, esto, digamos, es la justificación que se hacen en todos los casos, que vemos plasmada en la jurisprudencia y que además es importante algo. Ya desde el precedente que les mencionaba de 2003, la Sala Superior había mencionado la necesidad de que ambos ámbitos, el electoral y el penal, lograran sus finalidades, que buscáramos una solución en donde el penal protegiera la secrecía de las investigaciones y nosotros el acceso. En este contexto también es importante decir que dentro del criterio se le libera la información al instituto, pero se le pone muy claro un deber de cuidar que la información a la que tiene acceso no sea revelada. La clasificación de reserva de información, la confidencialidad de todas las investigaciones debe seguir siendo garantizada por el instituto, no solo en la investigación, en la resolución del procedimiento administrativo, en los informes que a veces llega a dar, en los deberes que tienen y que tenemos, incluso también dentro del Poder Judicial como servidores públicos, para no revelar información que está dentro de las investigaciones. Esos son, digamos, la justificación y el criterio que hay en estas jurisprudencias. Pues muchas gracias, Priscila, muy puntual tu explicación. Nos queda claro que cuando el Instituto Nacional Electoral requiera de información que está en manos de otra autoridad y que está relacionada con la substanciación de procedimientos de fiscalización electoral y sea negada, ojo, bajo el argumento de que es reservado, la Sala Superior es competente para conocer y resolver de estas impugnaciones. Y lo más importante, que lo dijiste muy bien, cuando el Instituto Nacional Electoral despliegue sus facultades de fiscalización y requiera cierta información contenida en carpetas de investigación, no le es oponible la reserva de información ministerial. Así es. Bueno, pues te agradezco, Priscila, ha sido muy ilustrativa tu intervención sobre estas jurisprudencias y qué les parece si las invito a que vayamos a Jurisprudencia Obliga, aquí y ahora, nuestra siguiente sección. Pues muy bien, los puntos que te pediríamos, Priscila, en esta etapa relacionadas con estas jurisprudencias que venimos manejando son precisamente porque son obligatorios los criterios que estamos tratando y en su caso a quiénes obligaría, ¿no? ¿Cuál es el mérito y los beneficios que traen estos criterios? ¿Y podrán estos criterios ser aplicados en casos futuros? Adelante, Priscila, por favor. Mire, daría una respuesta única a estos cuestionamientos. La propia normatividad, la ley orgánica del Poder Judicial, tiene cada supuesto de cómo se integra la jurisprudencia, cómo llegamos a lo que estamos viendo ahora. ¿Son obligatorios? Claro que sí, son obligatorios para autoridades electorales, para tribunales locales y para las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿De qué sirven estos criterios? Estos criterios, como vimos, es una ruta a seguir para todas las autoridades. ¿Qué significa esto? Aunque la fiscalización es anual, hay veces en las que autoridades locales también quieren superar estos secretos. Habrá que ver caso por caso si se puede superar o no, en ejercicio de qué facultad están pidiendo acceder a información de carpetas penales. Pero me parece que es relevante y es muy valioso porque estos criterios lo que nos denotan y nos demuestran es que la ciudadanía tiene el derecho a saber, el derecho a saber cuál es el resultado de las investigaciones, el derecho a conocer la verdad, que es lo que
en principio persiguen los procedimientos administrativos de queja y de oficiosos en materia de fiscalización. Y cuando tenemos estos casos tan relevantes donde tocan varios ámbitos, sí me parece importante que no solamente las autoridades sepan qué ruta seguir para tener un actuar institucional, sino que también la ciudadanía sepa que tiene derecho a saber, que tiene derecho a presentar quejas, que en caso de que presente quejas tiene derecho a impugnar esas quejas cuando piense que hay información que es relevante en el ámbito penal para conocer el destino y el origen de los recursos públicos. Entonces, yo insisto en la relevancia de estos casos, en la trascendencia de conocer la verdad en asuntos de fiscalización, y me quedaría con eso. Perfecto. Ya en los casos futuros, pues están muy claros, ¿no? Conseguir esta jurisprudencia, pues nos queda más que claro. Excelente, gracias Priscila, con tu explicación se ha logrado abrir un poco más el panorama acerca de la gran labor que realiza el Tribunal Electoral y que tiene como propósito generar, tú lo decías, las condiciones que garanticen una justicia certera y oportuna, que impidan obstáculos que compliquen el adecuado funcionamiento de las facultades constitucionales de las autoridades electorales. Esto con el propósito de mantener una democracia sana y fortalecida. Estimada Priscila, agradecerte, nada más me queda por estar aquí con nosotros en este programa Rubro y Texto, pero ahora tenemos que concluir esta emisión. A usted, estimada audiencia, también le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y agradecerle que nos está siguiendo a través de este programa en las que se ha enterado de las jurisprudencias y tesis que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuerde que podrá consultar las jurisprudencias y tesis en el IUS electoral ingresando a la página de internet www.te.gov.mx, directamente en la dirección electrónica que estamos mostrando en este momento en pantalla. También podrá ver las jurisprudencias que vimos el día de hoy desde su dispositivo electrónico, escaneando el código QR que está viendo en su pantalla. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.